Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar ahí un día más en Espiritualidad Tomando Tierra. Y hoy es de estos días en los cuales pues tenemos la mente, el alma y el corazón abiertos para poder recibir de nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Buenas noches, querido Emilio. Hola, ¿qué tal, Juan? Un abrazo fuerte. Igualmente, igualmente. Buenas noches, querido Antonio. Buenas noches, Juan, Emilio, Amparo, María Laura. ¿Cuánto tiempo sin verte? Iván, buenas tardes. Antonia, buenas tardes a todos. A Buenas noches. todos y a todas que A estén todos y ahí. a todas. Buenos días, buenas tardes, buenas Y noches. buenas noches, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, querido Emilio, y hoy vamos a tocar, después de que las personas que nos siguen, pues nos dieron su opinión sobre qué les gustaría, si fuese posible, que tú pues habláramos o hiciésemos el programa, y al final pues que creo que es importante, porque es sobre la educación consciente en niños y adolescentes, ¿no? Se supone, o creemos, pensamos, sentimos que se está iniciando una nueva humanidad, ¿no? Y la nueva humanidad, la base siempre va a estar en los niños y en los adolescentes principalmente, ¿no? Juan, sí, 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 sigue. sí. Querido Emilio, pues para comenzar, eh, eh, verdaderamente sabemos hablar a los niños, porque esto yo creo que es importante, ¿no? La realidad, Juan, es que no. La realidad es que nos falta bastante bagaje, yo diría que bagaje consciencial, para hablarle a los pequeños, entre comillas, a los pequeños y las pequeñas, a los niños, a las niñas, también a los adolescentes. Y esa falta de bagaje consciencial creo que tiene un elemento muy importante, que es lo que provoca la distorsión. Concretamente me refiero al hecho de que, aunque muchas personas intelectualmente hemos entendido que el ser humano tiene una parte imperecedera, independientemente o interdependiente con la perecedera, es decir, hemos entendido intelectualmente que cuando se produce eso que denominamos muerte, hay una parte del ser humano que fallece, pero hay otra parte de nosotros que es imperecedera y que sigue estando viva, con la denominación que cada uno le quiera dar a esa parte imperecedera que hay en el ser humano. En las tradiciones occidentales se ha dado en hablar de la dimensión álmica y espiritual, y se nos indica que en cada uno de nosotros está encarnada un alma, y ese alma, pues por así decir, es el elemento que va de vida en vida, y que San Juan de la Cruz decía que él tiene al espíritu, a la chispa divina, en su centro. Pues bien, cuando miramos a nuestros niños, cuando miramos a nuestros adolescentes, esto no lo tenemos presentes. Es decir, lo vemos desde su parte física, emocional, mental, lo vemos desde su parte perecedera, los vemos desde su apariencia, pero no caemos en la cuenta, no llevamos a la práctica el hecho de que junto con esa apariencia, que es lo perecedero, tienen una esencia imperecedera con ese alma que está ahí. Y a partir de ahí, al no, al no tener esto presente, no somos conscientes de que delante nuestra podemos tener a un alma que ha encarnado recientemente, y que desde el punto de vista de su apariencia, desde el punto de vista de su corporidad, pues es un niño o una niña o un adolescente, es decir, tiene un cuerpo físico de pocos años. Ahora bien, ahí hay un alma encarnada, y ese alma encarnada tiene una trayectoria, Juan y Antonio, como vosotros sabéis, y ese alma encarnada puede ser que, utilizando el símil que usa Cristo Jesús en el Evangelio de Mateos capítulo 25, ese alma puede ser que la lámpara de aceite tenga mucho aceite en su lámpara, mucho más a lo mejor que el adulto que está mirando a ese niño, a esa niña, y que está mirando y observando a ese adolescente. Yo creo que esto, Juan, dificulta mucho la comunicación, porque nos comunicamos con los pequeños como si realmente fueran pequeños. Y la realidad es que son pequeños desde el punto de vista de su edad física, pero podemos tener delante nuestra a un alma de mucha envergadura
y en cualquier caso, sea de más o menos envergadura, tenemos delante a un alma que es lo realmente importante. Si realmente cuando tenemos al niño, a la niña, al adolescente delante, le habláramos no tanto a la apariencia, sino a la esencia, esta comunicación, que está muy distorsionada, yo creo que sería mucho más fluida y mucho más efectiva. Así es. Y sobre todo, qué importante es ese acompañamiento a los niños en esa temprana edad de los 7 primeros años, ¿no? Siempre. Sin ningún tipo de miedos, además. Juan, creo que esto es importante también que lo compartamos, porque hay muchas personas que me dicen, es tremendo, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Con todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Estos niños, estas niñas, los pobres, entre comillas, ¿no? Lo que están experimentando, lo que le queda por delante. Vamos a ver, no olvidemos lo que acabamos de recordar, que repito, lo intelectualizamos, pero nos cuesta trabajo integrarlo. Son almas que han encarnado y esas almas están recién encarnadas. Me explico. El alma que está encarnada en este tal Emilio que está hablando, este alma lleva ya muchos años encarnada en este formato Emilio. A partir de ahí, yo puedo tener dudas de si el alma encarnada en Emilio, en su conocimiento de causa y en su propósito de vida, incluía experimentar todos los acontecimientos que estamos viviendo en estos tiempos. Yo puedo tener mis dudas sobre el alma encarnada en Emilio. Ahora bien, un alma encarnada en un niño o una niña, un alma encarnada en un adolescente, ese alma, dicho de una forma muy coloquial, no ha tenido todavía posibilidad de salirse de su propósito de vida. Es decir, esas almas de niños, niñas, adolescentes, sabían perfectamente que cuando encarnaran en el plano humano iban a encontrarse con las circunstancias que estamos viviendo. Por tanto, a partir de ahí, ningún tipo de miedo, ningún tipo de desasosiego. Esos niños y esas niñas son almas muy potentes, quizá desde el punto de vista espiritual en muchos casos, y con mayor o menor potencia, sabían perfectamente a lo que se iban a encontrar. Creo que esto, Juan y Antonio, es importantísimo, porque veo mucho miedo, veo mucho desasosiego, ¿no? Muchos papás y mamás, muchos abuelos y abuelas que hablan conmigo y están muy intranquilos. Vamos a ver, que tienes delante no un niño o una niña, tienes un alma encarnada. Ese alma sabía perfectamente, quizá la tuya no, debido a que lleva muchos años aquí, pero esa que está recién encarnada, que lleva aquí una serie de años, que son pocos en cualquier caso, sabía que todo esto iba a suceder y por tanto vamos a dejar a un lado los miedos y eso sí, por supuesto, vamos a intentar sacarlo mejor dicho, ayudarles a sacar lo mejor de ellos mismos, que es de lo que se trata cuando hablamos de educación. Importante en esa educación eliminar, por supuesto, los miedos y poder tener un mayor apoyo a estos niños, ¿no? Como el título sería esa educación consciente, ¿cómo podríamos explicar o cómo podríamos decir a las personas que nos están escuchando qué sería una buena educación consciente en estos momentos? ¿Cómo hacerlo? Bien, yo diría más claramente, Juan, que la educación o es consciente o no es educación. No es educación. Estaríamos hablando de otra cosa, Totalmente de acuerdo. simple y llanamente, ¿no? Sí. Y además creo que nos podemos apoyar en la etimología de la palabra. En muchas ocasiones ir a la etimología, al significado profundo de las palabras que usamos, nos da muchas pistas. Y en el caso de educación, viene de un término latino que en su raíz tiene las 3 letras, E-D-U, edu, edu. Todo lo que en latín tiene que ver con edu es creativo, tiene que ver con creación. Y muy en particular, cuando hablamos de educación, también tenemos que hacer referencia al verbo latino educare. Bien, cuando acudimos a lo que es edu y a lo que es educare, podremos decir que la educación, ni más ni menos, si es educación de verdad, es la actividad, la acción que podemos llevar cualquiera de nosotros a cabo, colaborando con el otro puede ser un niño, una niña, un adolescente, un joven, puede ser un adulto, colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí, para que lo mejor de sí se plasme, para que lo mejor de sí se ponga en práctica, se ejercite
y, por cierto, al ponerlo en práctica y al ejercitarlo, se comparta con los demás. Esto sería, Juan, la definición de educación. Y claro, cuando hablamos de que la educación consiste en colaborar con el otro para que saque lo mejor de él mismo, de ella misma, estamos hablando de una educación que es consciente. Cuando nos salimos de ahí, cuando nos vamos a otra parte, pues entonces empezamos ya a desanearnos de lo que es la educación. Porque además, desde el punto de vista de sacar con el otro lo mejor de sí, ¿dónde está lo mejor de sí de cada uno? Lo mejor de sí de cada uno de nosotros no se encuentra en nuestra apariencia, se encuentra en nuestra esencia. Con lo que quiere decir que colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí es colaborar con el otro para que saque lo que es de verdad, lo que es imperecedero en él, con los atributos y las cualidades que tiene esa dimensión imperecedera y que tantos sabios y sabias han descrito a lo largo de la historia. Los famosos ideales y aspiraciones de Platón, por ejemplo, que habla con claridad de cuáles son las cualidades de nuestro ser. Pues bien, se trata con la educación de que esas cualidades y también los dones y talentos que cada uno tiene en particular, que son innatos, que vienen con nosotros, lo podamos descubrir, lo podamos ejercitar y lo podamos compartir. Sí, da la sensación cuando vemos a nuestro alrededor o escuchamos las televisiones, las radios, etcétera, como que hay falta de valores, ¿no? Y tal vez exista ese miedo de que los niños pues cada vez vayan educándose o vayan creciendo, mejor dicho, con esa falta de valores, ¿no? ¿Cómo podemos aportar, cómo podemos despertar en esos niños y adolescentes esos valores que da la sensación de que cada vez hay menos? Muy importante, como todo lo que estás planteando, Juan, pero muy importante esto último en el sentido siguiente. Yo me encuentro con personas que hablan de valores, que tienen presente valores como tal, ¿no? Lo que conocemos, qué significa esa palabra. Hay padres y madres, abuelos y abuelas que me dicen, mira, Emilio, mi primera duda es si de verdad tenemos que educar en valores a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque me temo que en la sociedad en la que van a vivir, esos valores se le pueden volver en contra. Es decir, que al educarlos de esta forma que saquen lo mejor de ellos mismos, esas cualidades, esas aspiraciones e ideales que decía Platón, esos valores, los vamos a colaborar con ellos para que sean de una forma que después no encajen en la sociedad en la que van a vivir. Y a ver si de esa forma vamos a hacer personas adultas frustradas porque siendo personas con valores no encajan en una sociedad donde los valores precisamente no abundan. Esta es una reflexión importante que a mí me transmiten muchas personas y que sobre ella la dejo ahí pendiente por si os apetece que tratemos sobre ella, pues la abordaremos. Pero yendo en concreto a lo que tú dices, es decir, a aquellos padres y madres, a aquellos abuelos, a aquellas personas en definitiva que sí estamos por la labor de llevar a cabo una educación en valores y que confiamos que dándole al niño, a la niña, al joven, al adolescente esa educación en valores, le estamos dando los mejores instrumentos para desarrollar y realizarse en esa sociedad con independencia de cómo la sociedad sea, le estamos dando los mejores instrumentos. Sin ningún tipo de duda, lo que le podemos aportar en ese acompañamiento del que tú hablabas es sobre todo fundamentalmente el ejemplo, Juan, el ejemplo. Pasa durante todos los años de nuestra vida, pero especialmente en esos primeros años, en esos 5, 10, 15 primeros años de nuestra vida. Los discursos, las palabras, no se quedan retenidas en nosotros. Es un momento de absorción, de asimilación de muchas cosas, pero lo que son discursos, lo que son mensajes a modo de máximas, pueden ser incluso interpretadas como imposiciones. Y dicho muy gráficamente, entran por un oído y salen por otro. No se posan en el niño, no se posan en el adolescente. ¿Qué es lo que sí se posa? ¿Qué es lo que sí se sedimenta en el niño, la niña y el adolescente? Nuestro ejemplo. Es decir,
nuestra práctica de vida. Con lo que si queremos llevar a cabo una educación de verdad, que por tanto es una educación consciente, nuestro acompañamiento, el acompañamiento a esas personas para que saquen lo mejor de sí, deben hacerse desde el ejemplo de nosotros mismos. No es lo que digamos, es lo que hacemos. Con esto no quiero decir que no digamos cosas, pero lo que podemos decir tiene que ir siempre unido al hacer, que no haya una disociación entre lo que digo y lo que hago. Que el chico, la chica vea que lo que esa persona que la está acompañando educativamente hablando, también aquí los docentes, los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras tienen un papel muy importante, por supuesto, cuando escuchen cosas que puedan comprobar que hay una ligación entre lo que se está diciendo y la práctica cotidiana, lo que hace esa persona. Claro, porque ahí hablaríamos de una educación verbal y de acción, ¿no? Unidas, ¿no? Perfecto, es una magnífica forma de sintetizarlo, Juan. Sí, sí. Otra de las cosas importantes que podemos compartir y enseñar sería el respeto, ¿no? Porque hay veces de que los niños y adolescentes o no entienden a los mayores o los mayores no entienden a los niños y adolescentes y al final da la sensación de que cada uno va por un camino distinto, ¿no? Bien, vamos a ver. El respeto, por supuesto. Pero al hablar de respeto, entramos en un ámbito muy concreto de lo que es la educación, que estamos diciendo que es colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Entramos en un ámbito muy concreto que podríamos tildarlo, pero ahora me explicaré, que nadie se asuste, podríamos tildarlo de la disciplina, de la disciplina. ¿Es necesaria una disciplina en el ámbito educativo? ¿Es necesaria una disciplina cuando hablamos de la educación? Lo que no se necesita y es contrario a la educación es la imposición. Por tanto, el respeto al que tú haces referencia, entre otras cosas, tiene que ver con el hecho de respetar lo que ese niño y esa niña, lo que ese adolescente es. Por tanto, le decimos a Dios a que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos que sean. La labor de la educación es que nuestros hijos sean lo que son, sean lo que son. Es decir, que esos atributos, esas cualidades que forman parte de su esencia y esos dones y talentos, cada uno tenemos los nuestros y cada uno venimos a este plano con los nuestros, se afloren y se pongan en práctica. A partir de ahí, el respeto tiene como piedra angular que colaboremos para que esos pequeños sean lo que son, no lo que nosotros quisiéramos o queremos que sean. Muchas veces tenemos que reconocerlo proyectándose en ellos nuestras carencias, proyectándose en ellos nuestras insuficiencias, proyectándose en ellos nuestra forma de ver la vida, que la tiramos encima de ellos como si fuera una losa y le impedimos desenvolverse como realmente son. Entonces, sí, el respeto está totalmente alejado de la imposición. El respeto es fundamental. Y cuando he hecho referencia al término disciplina, no estoy refiriéndome a la imposición bajo ningún concepto. Sí me estoy haciendo mención al hecho de que desde el punto de vista álmico, ahí tenemos, por tanto, almas, con más o menos nivel de aceite, pero almas. Ahora bien, desde el punto de vista físico, son pequeños, entre comillas, es decir, están plasmándose físicamente. Lo físico todavía no se ha plasmado total y absolutamente. Están caminando para ser adultos desde el punto de vista físico. Pero no solo están creciendo en lo físico, están configurando y expandiendo su mundo emocional. Y están configurando y expandiendo su mundo mental. Es decir, están haciéndose. Y ahí tenemos una responsabilidad para que en ese hacerse y colaborando con ellos para que lo que son plenamente se ponga sobre la mesa, sí le tenemos que meter algunas connotaciones de una moderada autodisciplina. Yo diría de ayudarles a entrar en un ámbito que en castellano es una palabra que se usa poco, pero que es muy bella como se describe en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que es la perseverancia. Es decir, forjarles en una voluntad, en una perseverancia, en una capacidad de afrontar tareas,
que no todo sea simple, que en todo no sea un mundo facilón, sino que también tengan oportunidades de afrontar retos a las edades, claro, ajustadas a las edades que cada niño, niña, adolescente pueda tener. Y una moderada autodisciplina. Y a partir de ahí creo que es muy importante, Juan, y lo concreto, lo podía concretar en muchas cosas, pero lo concreto en algo muy preciso, de lo que hablan conmigo muchos profesores y profesoras, muchas maestras y muchos maestros, es que no se le puede dar siempre al niño la razón. Una buena educación no es el buenismo. No. El buenismo va en contra de una buena educación. Y muchas veces caemos en el buenismo cuando, claro, como es nuestro niño, como es nuestra niña, como es nuestro nieto, como lo que dice, estamos como obligados a darle la razón. Con lo cual, ojo, porque podemos estar desautorizando determinadas cosas que educativamente se le están diciendo por personas que de buena voluntad están colaborando para que ese niño o esa niña saque lo mejor de sí. Entonces se produce un choque. Claro. Se produce un choque entre el profesor y la profesora, el maestro y la maestra, que están intentando colaborar con ese chico o esa chica para despertar esos valores a los que antes hacíamos referencia, pero claro, ese niño o esa niña, que puede ser un gran alma, pero desde el punto de vista físico, emocional y mental está todavía haciéndose, pues puede retolicar, puede protestar, entre comillas, ¿no? Puede no querer ajustarse a esa moderada disciplina, a esa voluntad, a esa perseverancia que la persona que lo acompaña educativamente pone sobre la mesa. Eso los padres, las madres, los abuelos, debemos tenerlo muy presente y no caer en el buenismo. Hace no mucho, Juan, soy muy breve, pero hubo una anécdota que yo no pude entrar en el fondo del asunto, pero fue una noticia que se difundió, no es que me llegara a mí solo, fue una noticia que me imagino que se expandió por muchos medios de comunicación. Sucedió recientemente, creo que fue en el mes de octubre, ¿no? Que un colegio de Cataluña organiza una excursión de 22 niños entre 9 y 10, 11 años, en torno a los 10 años, que no sé por qué motivo en esa excursión tienen que coger un tren que va de Barcelona a León. Y no es precisamente un tren de alta velocidad, es un tren de los de media distancia que tarda en llegar 8 horas. Yo lo primero que pensaba es decir, oye, meter a 22 niños de 9 años en un tren durante 8 horas, ya per se es todo un reto, ¿no? Bueno, pues lo que ocurrió es que esos niños o niñas, según el inspector de Renfe, empezaron a tener un comportamiento que despertaron las quejas de los pasajeros. A partir de ahí, esas quejas fueron a más, el comportamiento de los niños tampoco parece que se atemperara y esto terminó bajando a los niños de la estación con los 2 docentes que le acompañaban en Palencia, a X kilómetros de León. Es verdad que el inspector puso el caso en conocimiento de Renfe y Renfe tuvo el detalle de que hubiera un autobús esperando allí a los niños para llevarlo a León. Pero a partir de ahí, de la noticia en sí, se abría un debate, claro, porque aparecían los padres y los padres aseguraban que sus hijos bajo ningún concepto podían tener un mal comportamiento, claro, y que por tanto el problema era del inspector. Yo me pongo en el lugar del inspector, la verdad es que bajar a 22 niños de un tren es muy complicado. Llamar a tu empresa para decir, oye, que tengo que bajar a 22 niños y que la empresa incluso ponga un autobús con el coste que eso tiene, yo me imagino que esta persona no lo hizo por gusto, ¿no? Fijaros las contradicciones, ¿no? Y yo desde luego como padre que soy, pero ya mis hijos son muy mayores, desde luego eso ocurre y yo me muerdo la lengua antes de darle la razón a mi hijo. Es decir, yo me muerdo la lengua. Antes me tengo que enterar bien, no puedo salir inmediatamente a la palestra. No, mi hijo es muy bueno, el inspector es muy malo, porque puede ser que de esa forma estemos cayendo en el buenismo al que acabo de hacer referencia. Perdonar que me haya detenido en esta anécdota, pero como es muy reciente y a mí en particular me llamó mucho la atención, además de ser, dentro de la seriedad que el asunto tiene, es además divertida, es por lo que lo he compartido. Está muy bien, pero eso también seguramente es porque yo me encuentro en mi consulta también a padres que quieren darle a sus hijos lo que no han tenido o quieren que sean lo que no han conseguido ser, ¿no? Y esto hace que también esa disciplina se rebaje, ¿no?
sin darnos cuenta de que el amor y la disciplina pueden ir cogidos de la mano, ¿no? No, no es que puedan, es que deben ir cogidos de la mano. Yo no sé si el término buenismo que he utilizado se entiende bien, muy claro, muy claro. pero se trata precisamente de eso, de no caer en el buenismo. Ciertamente, por supuesto que un padre, una madre, cualquier familiar, cualquier profesor o profesora, tenemos una obligación, ¿no?, de ser buenos, entre comillas, con relación a los niños, niñas y adolescentes. Pero hay una fina línea que a veces no sabemos definir bien entre el tener ese comportamiento, entre comillas, honesto, correcto, consciente, y el buenismo. Y claro, cuando a un niño, sin darnos cuenta, le estamos transmitiendo mensajes de buenismo, no lo estamos educando, todo lo contrario. Le estamos mermando la posibilidad de plasmar sus verdaderos valores. Hay un valor muy importante, decía Platón, que es la voluntad. Platón hablaba de los valores que tenemos todos en la esencia, que tenemos todos en las cualidades de nuestra alma y que haríamos bien en potenciar y en plasmar, y nos hablaba de muchas cosas, nos hablaba de la justicia, nos hablaba de la verdad, nos hablaba de la belleza, nos hablaba de la creatividad, nos hablaba de la sabiduría, pero también hay un valor muy importante que es la voluntad, tener capacidad de afrontar retos, tener capacidad de proponerse objetivos y poner en acción y en marcha todo lo que sea necesario para conseguir esos objetivos, intentando desde el alma que esos objetivos no sean objetivos materialistas, economicistas, sino que sean objetivos que tengan una envergadura de eso que hablamos dentro del ámbito de la conciencia. Pero claro, la voluntad se merma con el buenismo. Y a partir de ahí lo que podemos estar creando, lo que podemos estar configurando, los mensajes que podemos estar dando a esos niños y niñas y adolescentes no son los adecuados, porque ante cualquier problema que les surja van a carecer de las herramientas de voluntad necesarias para afrontarlo. Porque en la vida, los que somos mayores ya lo sabemos, están por un lado nuestros objetivos, es decir, las cosas que nos podemos proponer, los proyectos que queremos acometer, pero junto con eso está todo lo que la vida pone por delante, que también tiene que ver con nosotros, pero que para nuestra mente es algo distinto. Y la vida pone muchas cosas por delante. Y a partir de esas cosas que pone por delante tenemos que tener la capacidad como para afrontar esas cosas que la vida pone por delante. El buenismo debilita al pequeño y hace que cuando vaya siendo adulto, ante esas cosas que la vida pone por delante, lo ven como un problema, lo ven como un problema enorme y faltan herramientas, faltan recursos como afrontar adecuadamente ese problema, para afrontar adecuadamente eso que la vida ha puesto por delante. Puesto por delante. Y que es eso que ha puesto la vida por delante seguramente nos lo hemos preparado nosotros antes de venir aquí a la Tierra, ¿no? Y en cualquier caso, si no lo hemos preparado antes, sí forma parte de la dinámica del alma, una vez que está aquí en interacción con la realidad en la que vamos desarrollando esta experiencia humana. Sí, Antonio. Bueno, Emilio, hay una cantidad bastante importante de personas a las que conozco personalmente y sé que son docentes, ¿no? Que veo algún docente jubilado, veo también algún director de escuela, veo, bueno, estoy viendo muchas personas que se dedican al campo de la docencia, ¿no? Entonces, me gustaría que ellos participaran también activamente en este espacio, puesto que les puede generar bueno, mucha caridad a ellos y, por supuesto, a sus educados, ¿no? a sus alumnos. Sí, Entonces, me gustaría Antonio, me parece bien siempre y cuando no nos desviemos del tema. Bien, no, a eso iba, Juan, gracias. Entonces, lo que sí quisiera, por favor, no digo esto porque las personas que estoy viendo son, de alguna manera, educadores conscientes. Pues, Son educadores conscientes, no es por otra razón, ¿verdad? Que lo pongan en el chat y es... Efectivamente, bueno, ya están aquí ellos. Bueno, también hay una pregunta de otra docente que dice, muy de acuerdo con lo que expone Emilio, ¿es necesario poner límites y ayudarles a ser personas autónomas con sentido crítico y capacidad de esfuerzo? Perfectamente definido, Antonio, efectivamente. Dentro de lo que son los valores que venimos hablando Juan y yo, encaja absolutamente esta reflexión, ¿no? Que esta persona
te ha hecho llegar y tú nos has hecho llegar a nosotros. Es fundamental. El tener una capacidad de análisis, el tener una capacidad crítica, el tener, por tanto, criterios propios, pero criterios propios que no se imponen y que a su vez están abiertos, ¿no?, a los criterios que otros puedan tener. Eso que tiene que ver también con la empatía, ¿no? Ir por la vida no desde la imposición a la que antes hacíamos referencia, sino desde una forma mucho más abierta. Esto es absolutamente fundamental, siempre lo ha sido, pero lo es más en una sociedad que tenemos que reconocer, y creo que no exagero al respecto, que es una sociedad que va cerrando como un embudo, va cerrando esa capacidad crítica, la va mermando, ¿no? En muchas cosas nos encontramos muchas versiones oficiales, en muchas cosas nos encontramos mucho pensamiento único, en muchas cosas nos encontramos que la voz de los expertos, sin que nadie sepa muy bien dónde se da el carnet exactamente de experto, la voz de los expertos es lo que prima y todos los demás, ante esas versiones oficiales, ese pensamiento único, esa opinión de los expertos, lo que tenemos que hacer es callar y aceptar lo que se nos dice. Esto merma al ser humano, esto nos limita, esto nos impide realizarnos en nuestra plenitud. Y a partir de ahí, desde luego, las herramientas para que lo que somos realmente, para tener ese criterio propio, para tener esa capacidad de crítica, en palabras de Platón, para buscar la verdad, buscar la verdad, que es de lo que se trata, la verdad de uno mismo, la verdad de lo que nos rodea, ¿no? Que la búsqueda de la verdad tenga una presencia en nuestra vida. Para que esto sea así, desde luego, a los niños y niñas y a los adolescentes hay que darles recursos, hay que darles instrumentos, y en la educación hay que darles esos recursos y esos instrumentos, desde el acompañamiento, como decíamos antes, desde una escucha activa, desde el ejemplo, hay que irle dando instrumentos para que cuando estén totalmente metidos en el contexto en el que estamos, sepan mantener la lucecita de esa capacidad de análisis, de esa capacidad de búsqueda de la verdad, de esa capacidad crítica, y que bajo ningún concepto se conviertan en eso que en algún momento, recordaré siempre, y termino, también por poner una anécdota, pero esta es mucho más antigua. Leía un libro hace mucho tiempo que tiene como título Fragmentos de una enseñanza desconocida. Ese título, ese libro de Fragmentos de una enseñanza desconocida, se debe a un ruso en la primera parte del siglo XX llamado Oupinsky. Y Oupinsky fue discípulo de un armenio, un místico armenio llamado Gurdjieff. Y como discípulo de Gurdjieff, cuando fueron pasando los años, se colisionaron, es decir, cada uno se fueron para un lado. Pero Oupinsky siempre le estuvo agradecido, y en el libro de Fragmentos de una enseñanza desconocida, en lo que escribe Oupinsky es todas las enseñanzas que recibió y aprendió debido a Gurdjieff. Pues bien, en ese libro se cuenta que cuando alguien llegaba a Gurdjieff y quería ser su discípulo, tenían una conversación. Y en esa conversación, en muchas ocasiones, Gurdjieff se dirigía a la persona que tenía delante cuando la persona se presentaba y decía, porque yo he hecho esto, porque yo he hecho aquello, porque yo he hecho no sé cuánto, como dándose una cierta importancia para que Gurdjieff lo acogiera como discípulo. Y ante eso, lo que solía decir Gurdjieff es mirarlo fijamente a los ojos. Dice, deje de mentir, hombre, deje de mentir. Usted en su vida no ha hecho nada. Pero ¿cómo que no he hecho nada? Que yo he hecho esto. No, usted es una máquina. Usted está siempre respondiendo a los estímulos de los sistemas de creencias que le han puesto en su cabeza. Usted de verdad nunca ha hecho nada. Bien, esto es una provocación que utilizaba Gurdjieff hacia los que se acercaban a él. Pero si dejamos la hipérbole, ¿no?, de la provocación y nos vamos un poco a la enjundia, sí nos debe llevar a reflexionar, ¿no? Cuando hablamos de tener criterio, capacidad de análisis, claro que sí, porque si no, en la sociedad, ¿qué es lo que somos? Esas máquinas programadas que decía Gurdjieff, al final creemos que hacemos cosas y no hacemos absolutamente nada. Todos son acciones, reacciones por sistemas de creencias, por todo un mundo de paradigmas, etcétera, etcétera, que han metido en nuestra cabeza. Así que creo que para que saquemos lo mejor de nosotros mismos es imprescindible lo que Antonio, a través de esta persona, nos acaba de comentar.
Emilio, hay una pregunta que realmente se me está llevando a la cabeza desde que empezó este tema, ¿no? Una persona, un papá o un abuelo no consciente, ¿cómo puede, digamos, de una manera, hacer consciente al niño o al nieto? Con toda claridad, eso es un imposible, Antonio. Es un imposible. Es decir, Claro, una pero persona que a no eso sea iba, a consciente eso de ella iba. misma no puede hacer, Lo sé, no lo sé, puede lo sé. educar conscientemente. Hará otra cosa, ¿eh? Hará otra cosa. Fijaros cuando decía Cristo Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Fíjate que no hace falta ser un lingüista experto para que si ordenamos la frase nos está diciendo tienes que amarte a ti para poder amar al prójimo, porque si a ti te amas cero, al prójimo lo amas cero. Ama al prójimo como a ti mismo. Ámate mucho y al amarte mucho podrás amar mucho al prójimo. Claro, en las palabras de Cristo Jesús, amarse uno mismo no son las palabras del ego, no es el amarse uno mismo desde la personalidad, no es que yo como Emilio caiga en el narcisismo y quiera mucho a este Emilio que está aquí ahora expresándose, no, amarse uno mismo es amar a lo que realmente somos, es un compromiso, el amor a uno mismo es un compromiso para que lo que somos realmente, lo imperecedero, se ponga en marcha, se plasme y se manifieste en nuestra vida. Pues bien, si no nos amamos a nosotros mismos, compromiso con lo que somos, voluntad para y compromiso para que lo que somos se plasme en nuestra vida, si no nos amamos a nosotros mismos, aunque nuestra mente diga lo contrario, no estamos amando al prójimo. Pues bien, cuando alguien está en la inconsciencia, lo que hace con relación al niño o a la niña, con relación al adolescente o a la joven, es imposible, Antonio, que sea educativo. Es imposible, porque lo que va a transmitir es precisamente su inconsciencia. Va a transmitir miedos, va a transmitir desconfianza en la vida, va a transmitir en lo que en gran parte lo que llamamos educación es realmente formateo, formateo. Formateo, como todos sabemos, significa el que cuando en nuestro ordenador formateamos, iba a decir un CD, ya casi no se usan los CD, pero en fin, están los USB. Cuando formateamos un PEM, un USB, el ordenador nos dice que al formatearlo tengamos cuidado porque vamos a borrar los ficheros originales, ¿verdad? Pues bien, ojo con esto en el caso de los niños y de las niñas, porque la educación, que hace mucho tiempo, yo no sé si alguna vez la humanidad ha educado, la verdad. Me imagino que sí, que en algunas escuelas de conciencia, me imagino que, por ejemplo, en la Academia Pitagórica, pues se educaba, ¿no? Pero creo que ha sido realmente una rara avis. Fundamentalmente y sobre todo, si analizamos los tiempos en los que estamos, lo que se hace es formación, formación. La educación es colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí, que repetimos, tiene que ver con las cualidades de lo que realmente somos, con nuestros dones, capacidades y talentos innatos. La formación es algo totalmente distinto. La formación es darle a ese niño, niña, joven, adolescente, es darle habilidades, conocimientos para que se pueda incorporar al mercado laboral. Lo cual yo no digo que esté bien ni esté mal, sino que es totalmente distinto a lo que es la educación. Darte una serie de instrumentos para que puedas incorporarte al mercado laboral. Pero es que esa formación poco a poco ha ido como descarrilando, como cayendo por la cuneta hacia el formateo, hacia el formateo. Ambas palabras, formación y formateo, vienen del latín formare, ya que antes hacíamos referencia al latín, ambas vienen del latín formare. Y claro, el formateo ya no es darle conocimientos o habilidades para que pueda incorporarse al mercado laboral. El formateo significa meter ficheros, sistemas de creencias, permitirme que lo diga de una forma coloquial, programas informáticos que cuando formatean al niño, afortunadamente no pasa como con el PEN USB, que al formatearlo los ficheros originales desaparecen. No, afortunadamente los ficheros originales que tenemos nunca desaparecen, pero pueden quedar sepultados, pueden quedar como metidos en un cajón ante el peso enorme
de la cantidad de clichés, paradigmas, sistemas de creencias, pautas y hábitos de vida que formateándonos se nos da. Y ciertamente, esto conmigo lo hablan muchos docentes, Antonio y Juan, que a veces ellos tienen la sensación de que aunque sean conscientes e intentan evitarlo, todo el sistema es una lluvia continua de formateo. Un formateo además que no solamente se da en el colegio, en la escuela, en el instituto, sino que además está en la sociedad continuamente, en medios de comunicación, en las influencias de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que todo ello es un precioso reto desde el punto de vista de la conciencia, y no digo todo esto para desanimarnos, sino para tomar conciencia y a partir de esa toma de conciencia, con mucho entusiasmo, afrontar la vida maravillosa de probación en conciencia que tenemos delante nuestra. Hay un comentario, perdona Juan, y ya acabo con esto. Hay un comentario precioso por parte de una docente que nos dice sí desde la conciencia del amor. Precioso, ¿verdad? Creo que sintetiza muy bien muchas cosas que estás hablando. Efectivamente, totalmente de acuerdo, y también aprovechando lo que tú decías, viendo también el chat, hay también otra persona, lo estoy leyendo aquí, Alejandro, que dice: lo bueno es que este proceso de formateo es reversible. Efectivamente, el formateo es reversible porque los ficheros originales nunca los perdemos. Es como si fuéramos una cebolla, el formateo nos llena de capas, como las cebollas, pero lo que somos y esos ficheros originales están siempre ahí. A partir de ahí, por muchas capas que nos pongan, siempre está en nuestra mano el poder quitar capas para que lo que somos nuevamente florezca y aparezca. Creo que esta es la experiencia de muchos adultos. Es decir, creo que hay muchos adultos que quizás dentro del grupo de personas que estamos compartiendo este encuentro, personas a los que le pueda llegar esto que estamos ahora poniendo en común, pues bien, creo que hay muchos adultos que esto son testigos y pueden dar testimonio al respecto. Es decir, de cómo efectivamente se encontraron que estaban con muchas capas como si fueran una cebolla, y cómo en un momento determinado de su vida hay algo que los lleva a quitarse esas capas y que lo que son realmente aparezca en escena. Y eso lo mismo ocurre con 40, con 50, con 60, con 70 años, pero si ocurre, bienvenido sea, sin ningún tipo de duda. Sí, sí. Juan, disculpa, hay un par de personas que tú conoces, Emilio, de cuando estuviste en Ávila dando cuando estuviste en el Congreso Teresiano hace unos años, ¿recuerdas? Sí, claro. Está aquí Iván Ojeda e Imanol Cueto, pues que tienen comentarios en el chat que me gustaría que leyerais y que comentaras. Bueno, ¿lo podías tú leer, Antonio? Sí. Bueno, mejor. Juan, venga, síguelo. Sí, a ver, Iván nos dice, por ejemplo, la autoridad, ¿cómo podríamos ubicar la autoridad dentro de la educación consciente? Bueno, he querido referirme a ello, Iván, cuando hablaba de esa moderada autodisciplina. Lo podemos llamar autoridad, lo podemos llamar autoridad. Pero cuando hablamos de autoridad es muy importante. Yo no soy lingüista, ni filólogo, ni quiero parecerlo, pero repito que la etimología y el significado profundo de las palabras creo que es muy importante. Cuando Iván utiliza el término autoridad, tengo la sensación que no lo utiliza por casualidad. ¿A qué me refiero? Y es muy importante en lo que tiene que ver con la educación y en esa moderada disciplina, esa moderada autodisciplina que la educación conlleva que imbuyamos también en nuestros pequeños. Cuando hablamos de autoridad, en latín había dos términos distintos, la autoritas y la potestas. La autoritas y potestas. Potestas es la autoridad que te da el cargo, es la autoridad que te da el puesto, es la autoridad que tiene alguien que ocupa un puesto político, alguien que ocupa un puesto directivo en una empresa. La potestas deviene del cargo, de la posición que una persona tiene. La autoritas es distinta de la potestas. La autoritas es tu autoridad, la autoridad que tú llevas contigo. Cuando un niño tiene delante un profesor o una profesora,
ese profesor o esa profesora tiene una potestas. ¿Por qué? Porque es el profesor, porque es la profesora, porque te puede llamar la atención, porque te puede suspender, porque te puede amonestar, etcétera, etcétera, etcétera. El profesor, la profesora, tienen una potestas derivado del puesto que ocupan. Y aquí está el niño. El niño ve esa potestad, claro, y eso en el niño tiene una influencia. Ahora bien, realmente para que la educación que estamos aquí compartiendo pueda llegar al niño, para colaborar de verdad con él, esto no va de potestas, esto va de autoritas. Y la autoritas es la autoridad que tiene la persona, y la autoritas está ligado a los valores. Podríamos decir que la autoritas es la presencia de una persona. Cuando una persona va avanzando en conciencia, cuando una persona vive en valores, etcétera, etcétera, esa persona tiene una presencia. La presencia precisamente de que se está haciendo presente aquello que realmente es. Eso es la autoridad. Entonces, cuando Iván, creo que adrede, entre comillas, utiliza el término de autoridad, es que la autoridad es muy importante en la educación. Es que es muy importante que la persona, entre comillas, que educa, no tenga solamente la potestad de ser el papá, la mamá, el profe, la profe. No, 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 es que es muy importante que tenga autoritas. Y a partir de ahí, podríamos decirlo también de otra forma, es muy importante que tenga una conciencia para a partir de ahí poder dar precisamente una educación que si lo es consciente. Sí, también nos pregunta si qué importancia tiene el modelo en esta sociedad y qué hacer con él en una educación consciente y respetuosa con la esencia. Bueno, entiendo que el modelo precisamente encaja con lo que venimos compartiendo, porque finalmente, y siendo demasiado esquemático quizás, pero hay dos grandes modelos. Hay el modelo que tiene que ver con convertirte en una persona gregaria que vive en el rebaño y que va a donde le llevan. Y está el otro modelo, que es la persona que tiene criterio, la persona que toma conciencia, la persona que busca verdad, la persona que quiere realizarse en esta vida, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos modelos son los que tenemos delante. Desgraciadamente, basta que acudamos a cualquier medio de comunicación, basta que pongamos el oído a las cosas que escuchamos continuamente a nuestro alrededor. El modelo, por así decir, gregario, es un modelo que tiene muchísimo protagonismo. Y en cambio, el modelo que tiene que ver con la realización propia es un modelo que no tiene mucho apoyo, por así decirlo. Ahora bien, las personas que yo conozco que se han realizado y que de verdad pueden decir que tienen la sensación, yo diría que la seguridad de llevar una vida abundante, una vida plena, una vida en la que se sienten realizados, son las personas que han adoptado no el modelo, entre comillas, gregario, el modelo del formateo, sino el modelo de la conciencia. Y eso me ayuda también a responder lo que antes dejamos abierto, en cuanto a que hay gente que me dice, pero Emilio, es que si educo a mi hijo en valores, después la sociedad lo va a destrozar. No, la sociedad lo va a destrozar, entre comillas, si tú a tu hijo no le das instrumentos, no colabora con él para que camine por su propia vía, para que camine por su propia senda y lo metas en el camino del rebaño. Ahí sí que va a ser triturado total y absolutamente por la sociedad. Va a ser comido, va a ser rumiado en ese contexto. Así que esto, mira por dónde ha servido también para no dejar abierta aquella cuestión que antes compartíamos. Sí. Y también nos preguntan cómo se puede educar y acompañar conscientemente a los niños si los educadores lo hacen de una forma completamente distinta. Yo creo que antes lo que comentaba Antonio ayuda también a compartir, a contestar esto. Es decir, no es posible, es decir, ni el fin justifica los medios, ni es posible avanzar en conciencia desde la inconsciencia. Es decir, la coherencia es lo que ha de primar. Yo creo que la propia naturaleza, la propia vida, el propio firmamento nos enseña la importancia de la coherencia. Y cuando esa coherencia no existe, todo se desbarajusta. Entonces no es posible educar de verdad, que siempre si lo es en conciencia, desde la inconsciencia. Y cuando hay alguien consciente que se le puede pasar por la cabeza que para impulsar la conciencia en aquel educando que tiene delante
utiliza medios que no son coherentes con la consciencia, lo digo con claridad, se equivoca, porque la coherencia es fundamental. La consciencia como objetivo, como meta, como fin, necesita siempre instrumentos que sean también instrumentos de conciencia, que impulsen el respeto, el discernimiento y todos los valores a los que antes hacía referencia de la mano de Platón, que tienen que ver con nuestras cualidades verdaderas. Sí, sí. Emilio, ¿cómo podemos unir en esa educación consciente con libertad a los niños y a los mayores? Es decir, ¿cómo poderles darle libertad y a la vez darles esa educación consciente? Bien, conozco algunas experiencias educativas en colegios, vamos, entre comillas, normales, es decir, no son colegios que tengan algún tipo de impulso más consciente, ¿no? Algún tipo de escuela más consciente, no, son colegios de los que hay en el sistema que llamamos educativo, donde se han organizado encuentros que son enormemente fructíferos entre niños, adolescentes y adultos. Y hacen puesta en común sobre temas. Y se habla con absoluta libertad y con absoluto respeto. Creo que esto es muy importante porque en muchas ocasiones podemos buscar como educadores, podemos buscar en el contexto de la educación el apoyo también de niños y de niñas. Es decir, si yo tengo delante un colectivo de niños, niñas, adolescentes, como educador tengo la responsabilidad de mínimamente conocerlos. Y a partir de ahí no se trata de manipular, pero sí se trata de que cosas que yo quiero transmitir, a lo mejor cuando veo que hay un niño, una niña, un joven, un adolescente, que eso lo tiene integrado, a lo mejor es mejor que sea ese niño, esa niña, ese adolescente, el que yo genere el escenario para que sea él el que se exprese, él o ella, el que se exprese al que lo haga yo. En este tipo de encuentros, finalmente los resultados suelen ser muy fructíferos, sobre todo pensando en niños, niñas, adolescentes, porque se genera un clima en el que hay también adolescentes que hablan de una manera, que exponen de una manera que le llega mucho mejor a esos otros adolescentes, a esos niños y niñas, a lo mejor no porque hable con distintas palabras, sino a lo mejor por la vibración que le da la edad. Así que creo que este tipo de iniciativas son enormemente importantes y, repito, conozco iniciativas concretas en colegios concretos donde esto se lleva a cabo y los resultados son francamente muy fructíferos. Y necesarios. Bueno, pues Sonia, que parece que también es docente, dice, quizá los docentes conscientes seamos como gusanos troyanos sin salirnos del currículo. Invitamos a la reflexión y que se cuestione si la verdad de estos libros es la verdad. ¿Verdad que no era verdad hace 100 años y es la verdad de hoy? ¿Estamos en una cueva manejado por las sombras? La importancia, Sonia, de que la llama no se apague. Es importantísimo que la llama no se apague. Es algo que comento con muchos docentes que tienen vocación verdadera como la tienes tú, como la tenéis muchas de las personas que estáis aquí compartiendo este encuentro. Una vocación educadora verdadera. Forma parte precisamente de vuestros dones y talentos, forma parte de vuestras cualidades innatas y os realizáis cuando lo ejercitáis, lo ponéis en práctica y lo compartís. Y hay muchísimos docentes que tienen esa llama, que tienen esa vocación. Pero claro, en el sistema en el que estamos, es un sistema donde permanentemente se están echando encima, vamos a decirle como si fuera un agua que va dirigida a que esa llama se apague. Pues bien, es muy importante que con nuestro trabajo interior, con nuestra conciencia, también buscando nuestra reflexión, espacios de silencio, espacios de respiración, seamos capaces de mantener esa llama encendida. Creo que esto es fundamental. Y si mantenemos esta llama encendida, saber además, ha sido mi propia experiencia docente durante muchos años, saber además que siempre hay margen. Es decir, que aunque el sistema apriete y apriete y apriete, con tantas
cosas secundarias, ¿no?, que se ponen por delante de lo principal, que es la educación, con tantos sistemas de calidad que no son tales, sino que son simplemente imposiciones para distraer, para agobiar, para formatear al propio docente y sacarlo de su sitio a la hora de su auténtica labor, etcétera, etcétera. Pues bien, a pesar de eso, a pesar de que se apriete y se apriete, siempre hay margen de maniobra. Y tú has puesto algunos ejemplos que son magníficos. Cuando, por ejemplo, yo hablo de temas científicos, a mí me gusta mucho expresar que la ciencia, si se debe caracterizar por algo, es por la modestia y no caer en ningún tipo de proposiciones dogmáticas. ¿Por qué? Porque la propia ciencia, su desenvolvimiento histórico, es la prueba del 9 de que no se puede aseverar nada con absoluta seguridad. Porque lo que en un momento determinado científicamente se creía que era lo cierto, pasan una serie de décadas y aparecen nuevos descubrimientos, aparecen nuevas aportaciones que hacen que lo que se veía como A ahora se vea como B. Pero es que pasado un tiempo lo que se veía como B ahora se ve como C. Simplemente el hecho de darnos cuenta de que en un ámbito, pongo el ámbito científico, pero hay muchísimos ámbitos que sucede lo mismo, el que nos demos cuenta que se elevan a categorías dogmáticas algo, conclusiones, propuestas, proposiciones, cuando esa misma ciencia, cuando esa misma rama del saber en su desenvolvimiento es una evolución continua, el que un niño, una niña, un adolescente entienda esto es fundamental para que adquiera una forma de acercarse a las cosas, una forma de acercarse a la vida totalmente distinta de este pensamiento único, estos sistemas de creencias, estas versiones oficiales a las que antes hacía mención. Y otra de las cosas importantes dentro de esa educación o conexión con los niños y con los adolescentes sería qué es lo que nosotros proyectamos, ¿no? Porque ellos son como esponjas absorbentes, ¿no? Es la presencia, Juan, a la que antes hacía referencia, es la autoritas, no la potestas, a la que antes hacía mención, ¿eh? Que un papá o una mamá sepa diferenciar entre potestas y autoritas. Sí, eres el papá, eres la mamá, eso te da una posición. Ahora bien, ¿realmente estás hablando con autoridad? Esa autoridad tiene que ver con lo que tú proyectas, esa autoridad tiene que ver con tu ejemplo, esa autoridad tiene que ver con que el chico y la chica vean que efectivamente aquellos que dices va acompañado de tu ejemplo. Si no, estamos hablando simplemente de un castillo de naipes que se cae en cualquier momento. Sí, Antonio. Sí, hay una pregunta, pues es que me he metido en ahora. A ver si la veo un momento, porque como estoy con varios ordenadores a la vez. Un momento, por favor. Bueno, Juan, pregunta porque... Vale, sí. Otra de las cosas importantes, Emilio, yo creo que dentro de esa educación o esa conexión con los niños y adolescentes es la alegría, ¿no? Porque hay que diferenciar entre la seriedad, darle seriedad a la educación y además poner alegría dentro de esa educación. Cuando educamos de verdad, educamos en valores, educamos en principios, educamos en aspiraciones e ideales, cuando educamos en eso, forzosamente esa educación va unido a la alegría, entendiendo por alegría lo que realmente significa la alegría. No es una diversión lela, no es un entretenimiento tonto, ¿no? Es una alegría, es una forma de afrontar la vida que es totalmente distinta. Y esa alegría lo uno, Juan, a un término que antes utilicé de pasada y que creo que puede servir para situar esa alegría en el contexto de lo que es la educación, que es el entusiasmo. El entusiasmo. Entusiasmo y alegría son distintos, pero tienen un parecido muy importante. Yo diría que una persona que tiene entusiasmo, la alegría va unida en ese paquete de entusiasmo. Entusiasmo es un término no latino, sino griego. Viene del griego antiguo y significa algo así como Dios en ti, Dios en mí. Dios en ti, Dios en mí. El entusiasmo tiene que ver con vivir la vida de una manera en lo que la esencia que somos se ponga de manifiesto. Y cuando la esencia que somos está plasmando, nuestra vida es una vida que se despliega, que se desenvuelve y se desarrolla con entusiasmo. Pues bien, cuando antes hacíamos referencia
a que la educación consiste en colaborar con el otro, niño, niña, adolescente, joven, adulto, en colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí, eso que de verdad constituye lo mejor de sí, como también he apuntado, son nuestras cualidades y capacidades innatas, nuestros dones y talentos, las facultades y habilidades con las que nacemos, que cada uno tenemos y que a su vez son distintas los unos de los otros. Pues bien, cuando una persona ejercita, practica y comparte sus dones y sus talentos, siempre lo hace con entusiasmo. Siempre lo hace con entusiasmo. Me da igual que estemos hablando de un talento científico, que estemos hablando de un talento artístico, que estemos hablando de un don de tener buena mano para la cocina o que estemos hablando del don de contar chistes. Me da igual, me da igual. La variedad de dones y talentos es enorme. Pero cuando una persona ejercita, practica y comparte su don y su talento, se llena de entusiasmo. Con lo que la educación, si va dirigida a colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí, lo que estamos también es colaborando para que esa persona viva con entusiasmo. Y el entusiasmo tiene que ver con la alegría sin ningún tipo de dudas. Así que cuando hablamos de alegría, cuando hablamos de entusiasmo, va unido a la educación. Es indisociable de la educación. Y cuando ese entusiasmo no está en la educación, es una señal de alerta de que nos estamos saliendo del ámbito de la verdadera educación. Y todo esto deberíamos de hacerlo con inculcando ilusión en las personas, ¿no? Porque hay veces que da la sensación de que los niños y los adolescentes como si hubieran perdido la ilusión por la creatividad, por la realización, ¿no? Es que tenemos que tener en cuenta que si lo que los estamos es formando y formateando, lo que le estamos es metiendo en una dinámica donde lo que realmente son esas cualidades propias, esos dones y esos talentos no computan, no se tienen en cuenta. Claro, a partir de ahí ese desánimo es absolutamente comprensible, ¿verdad? Y antes, por completar esto, ya que hemos hablado de la ilusión y el desánimo, de la alegría y el entusiasmo y de lo que puede ser su contrario, antes hablábamos de la libertad. Es muy importante que tengamos en cuenta que la educación, si es educación, va también ligada a la libertad. Y la libertad es una palabra muy manida, una palabra que se usa mucho, pero que tiene un significado muy concreto y muy preciso que los sabios y sabias nos han recalcado con mucha insistencia a lo largo de la historia. Cuando hablamos de miedo, tenemos que tener en cuenta que la libertad, por definición, es la ausencia de miedos. Una persona libre es una persona sin miedos. Cuando hay miedo, por lo que sea en nuestra vida, ese miedo nos encadena, ese miedo nos aprisiona y nos hace que seamos no libres. Y volvemos, no quiero ser pesado con esto, pero volvemos a la etimología. Cuando nos vamos a las lenguas de donde proceden los idiomas modernos, a lo que se llaman las lenguas indoeuropeas, ahí la palabra libertad y la palabra miedo eran como pares de opuestos. ¿Qué es lo contrario a la libertad? El miedo. Y cuando una persona no tiene miedo, ¿qué es lo que es? Libre. Eso con el paso de los siglos se ha ido como difuminando. Pero hay un idioma, puede haber más, pero que yo conozca, hay un idioma donde esto se mantiene y además es un idioma que más o menos parloteamos mucha gente actualmente, en Occidente al menos, que es el inglés. Porque en inglés todo lo que tiene que ver con libertad se hace con la raíz free. Free significa libre, freedom significa libertad. Pues bien, cuando en inglés se habla de miedo, es curioso porque se respeta esa lingüística antigua, porque la palabra tener miedo es free, pero con un prefijo delante que le da el significado contrario. Una A delante que le da el significado contrario. ¿Qué es lo contrario de la libertad? Pues la libertad, pero con un prefijo, con una A delante. Es así como se construye en inglés el término afraid, que significa precisamente tener miedo, ser temerosos, ir por la vida con miedo. Así que cuando hablamos de libertad, que es enormemente importante en la educación, tenemos que ser conscientes que eso va indisolublemente unido a la ausencia de miedos. Los miedos coartan nuestra libertad, los miedos nos impiden
ser libres. Eso no significa que seamos temerarios. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes, debemos cultivar en la educación el sentido común, desde luego. Pero ojo, por favor, cuando le metemos miedo, por las razones que sea, a un niño, una niña, a un adolescente, a un joven, lo estamos coartando la libertad y estamos trastocando un pilar fundamental de la educación. Sí, Antonio. Sí, Emilio, hay una pregunta para ti que dice tengo una pregunta. ¿Cómo definirías lo que realmente somos? ¿Cuáles son esas cualidades de las que has hablado? Bien, yo invitaría a hacer algo que sé que no está muy de moda, pero es irse a la filosofía, porque ha habido grandes filósofos que sobre esto han estado reflexionando, han estado en procesos muy largos, ¿no?, de introspección, para poder de alguna forma regalarnos la joya de decirnos, oye, date cuenta, porque todo esto está en ti. He hecho referencia antes a Platón, y Platón en sus distintas obras, muy en particular, yo aconsejo, aunque sea un tocho muy largo, La República, sus diálogos con Sócrates, nos habla con claridad de cuáles son esas cualidades, esos valores, esos ideales que todos atesoramos. Lo he mencionado antes de pasada, puedo volverlo a repetir quizás con más lentitud para que, saboreando las palabras, nos demos cuenta de la enjundia que cada una tiene. En el coloquio que venimos manteniendo en este diálogo ha aparecido esa cualidad que está en nuestra esencia, que está en nuestro ser, que es la verdad. La verdad. La verdad que tiene dos grandes implicaciones. La sed de verdad, es decir, vivir con sed de verdad, buscando, llamando, ¿no? Como decía Cristo Jesús, llama a la puerta y se te abrirá, busca y hallarás, sed de verdad, sed de verdad. Eso está en el polo opuesto a las versiones oficiales, a los sistemas de creencia, al pensamiento único, etcétera, etcétera. Pero también esa verdad tiene que ver con mi comportamiento, un comportamiento donde prime la veracidad, donde no mienta, donde no engañe. Cuando hablábamos antes de ser ejemplos para los niños, qué importante es que los peques, qué importante es que los adolescentes vean en nosotros esa veracidad, esa autenticidad, enormemente importante. Hablábamos también de la justicia, que tiene que ver con ser justos, con ser honestos, con ser honrados, con no dejarnos engatusar por los cantos de sirena de una sociedad donde se nos quiere meter en el tener, en el poseer, y a partir de ahí el todo vale, ¿no?, para conseguir no sé qué y el no sé cuánto, ¿no? Te sitúas en el centro de tu ser. No haces casos como atándote a los palos de la nave, ¿no?, como hizo Ulises, y su tripulación, te atas, aunque sea necesario, a los palos de la nave de tu ser, para que no te engatusen esos cantos de sirena que te quieren sacar de tu centro. Hemos hablado de esa verdad, de esa justicia, hemos hablado igualmente de la belleza, hemos hablado de la creatividad, hemos hablado de la sabiduría, hemos hablado de la paz, algo tan importante en estos momentos, una paz que no son discursos, una paz que no son palabras, una paz que tiene que ver con una práctica de vida donde no esté presente ningún tipo de daño a ningún ser humano y donde no haya ningún tipo de violencia. Eso nos insistía mucho, la filosofía ha insistido mucho en esto, tener en cuenta, y esto es importantísimo en la educación, que cuando la violencia se manifiesta de algún modo, significa que la violencia está en nosotros. Y puede ser que no se manifieste de otra manera porque no se da el contexto para que se manifieste. Soy más claro, cuando la violencia está en nosotros, hoy día hay normas que impiden, dificultan cuando menos, o pueden servir como de coacción para que no plasmemos esa violencia con relación a seres humanos. Pero sin embargo podemos plasmarlo con relación a los animales que tenemos en nuestro entorno. El quid de la cuestión es que cuando una persona tiene un comportamiento dañino, un comportamiento violento, pongamos por caso con un animal, lo que nos está diciendo es que el virus de la violencia está ahí. Y cuando el virus de la violencia lo tenemos aquí, hoy se plasma en este escenario, pero como cambian las circunstancias, se puede plasmar en un escenario totalmente distinto que a lo mejor, mira por dónde, sí tiene a seres humanos por medio. La paz es otro de esos grandes ideales en los que Platón insistió. Finalmente, tampoco son tantos. Creo que he resumido
los fundamentales a los que Platón hacía referencia. Desde luego, si colaboramos con el niño, con la niña, con el adolescente, con el joven o con el adulto en el ámbito educativo, para que estos principios y valores que acabo de comentar, desde la verdad a la justicia, desde la justicia a la paz, la belleza, la creatividad, la sabiduría, el bien común que hablaba Platón, lo vayamos poniendo en marcha, creo que esto da de sí una barbaridad y nos transforma realmente en nuestra manera de comportarnos y en nuestra práctica de vida. Como estamos terminando, Emilio, a mí me gustaría, ya que hablamos de educación, de niños y adolescentes, que es la base de esta nueva humanidad, estamos aportando, estamos ayudando, estamos acompañando a que esa nueva humanidad que nace de los niños y adolescentes sea real, sea verdadera. Estamos poniendo de nuestra parte, no, debemos de poner más. Hay que poner más amor, menos buenismo, más claridad. ¿Cómo lo podemos hacer? Hombre, hay de todo en la viña del Señor, Juan. Sí. Es decir, que hoy leía en algún medio de comunicación, aunque ya parece que eso sucedió hace varias semanas, pero hoy un medio de comunicación que tiene en España mucha difusión daba ya oficialmente la noticia de que ya somos 8.000 millones de seres humanos. Es decir, 8.000 millones de almas encarnadas a la vez en el planeta Tierra. Claro, en ese contexto de 8.000 millones de almas encarnadas, de 8.000 millones de personas, hay absolutamente de todo. Y yo creo que lo más importante, más que preguntarnos, permíteme que haga este matiz, Juan, más que preguntarnos cómo anda el mundo, yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacernos es cómo ando yo. ¿Cómo ando yo? ¿Cómo ando yo? Es decir, creo que esto es lo más importante que en estos momentos tenemos por delante. La nueva humanidad no es una quimera, yo estoy convencido que es una realidad y estoy convencido que es una realidad porque lo huelo, porque lo intuyo y porque además ha habido personajes tan inmensos como Cristo Jesús que se han encargado de enseñarnos de que esta generación humana viviría un final para que aparezca una nueva generación humana. Y desde luego, cuando Cristo Jesús afirma esto, seguro que no lo hizo por afirmar. Y en otras tradiciones también se nos enseña, también se nos muestra exactamente lo mismo. A partir de ahí, lo importante tiene que ver con que yo me transforme en semilla de esa nueva humanidad. Y esa nueva humanidad no va a surgir por casualidad, es el fruto de una evolución consciente, donde también posiblemente la conciencia del planeta tiene mucho que ver, pero evidentemente la conciencia del colectivo humano es muy significativa, y a partir de ahí mirarme a mí mismo. Creo que en estos momentos es donde tenemos que poner el foco fundamental, porque además, si yo soy capaz de irme transformando en semilla de la nueva humanidad, es decir, si soy capaz de ir avanzando en conciencia, Juan, si soy capaz de llevarlo a cabo, cada pasito que yo dé, cada granito de arena que yo aporte, pasa también al consciente colectivo. Es decir, esto es muy importante. Para mí, en mi práctica de vida, es lo fundamental. Yo de verdad que hace ya algún tiempo que lo de la evolución en conciencia de este tal Emilio no me interesa tanto, ¿vale? Lo que sí he aprendido y lo que sí he comprendido es que cada paso en conciencia que desde mi esencia pueda hacer a través de este tal Emilio, cada pasito que yo pueda dar se aporta al consciente colectivo. Y el consciente colectivo es la antítesis del inconsciente colectivo. Ambos son como un viento. El camino de la conciencia tiene que hacerlo cada uno. Ahora bien, no es lo mismo hacerlo con el viento a favor que con el viento en contra. Creo que ya más de una habremos vivido la experiencia de hacer un camino que una parte es con el viento en contra y otra parte es con el viento a favor, ¿verdad? Qué distinto es hacerlo para acá, en la ida o en la vuelta en función de que tengamos el viento a favor o en contra, ¿verdad? Pues el inconsciente colectivo es el viento en contra, el consciente colectivo es el viento a favor. Y ese viento a favor no surge por casualidad. Ese viento a favor surge cuando cada vez más seres humanos vamos mirándonos, nos vamos transformando, modestamente cada uno a nuestro ritmo, cada uno con nuestras posibilidades, cada uno en la medida en lo que podemos, vamos avanzando en conciencia, aunque sea centímetro a centímetro, otros lo harán metro a metro, habrá quien lo haga kilómetro a kilómetro. Si yo lo puedo hacer centímetro a centímetro, pues bienvenido sea, porque ese centímetro se aporta a ese consciente colectivo, que es ese viento maravilloso, que viene muy bien, porque aunque el camino lo tiene que hacer cada uno,
pero no es lo mismo hacerlo con el viento en contra que con el viento a favor. Sí, tal vez sea un camino sin tanto ruido, pero con mucha conciencia y amor, que no estamos hablando de buenismo, sino de alma. Totalmente, Juan, totalmente. Muchas gracias. Antonio, para terminar. Pues para terminar, un gran agradecimiento a todas las personas que han participado. La verdad es que les ha sido materialmente imposible, por razones de tiempo, poder responder a todos los comentarios, a todas las preguntas que han habido, que han sido muchas. Lamentablemente, pues yo pienso que el siguiente programa tendremos que hacerlo de 2 o 3 horas para así atender a todas las personas que atender. Así que muchas gracias a todos. De todas maneras, Antonio, entre líneas, la mayoría de las preguntas que nos han hecho, Sí. entre líneas de lo que ha contestado y lo que nos ha hablado y compartido Emilio Carrillo, la mayoría de las preguntas están respondidas. Sí, bueno, sí, de hecho ha habido una pregunta que le iba a hacer, quería hacer yo, y en ese momento pum, tú la has hecho. Cuando en ese momento le he dicho, no puedo hacer la pregunta porque estoy en varios ordenadores a la vez y se me ha ido, ¿no? En ese momento tú has hecho la pregunta, Juan. Estamos conectados. Estamos conectados. Bueno, pues gracias, Emilio, como siempre, por tu maravillosa aportación, por expandir conciencia, como siempre, por tu cariño, por tu amistad para este programa y para estas personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Para mí es un placer compartir con vosotros. Ya sabéis que no son mis horas, que lo hago con mucho gusto, pero no son mis horas. Yo a estas horas estoy ya prácticamente con un pie en la cama. Pero bueno, un día se hace una excepción con mucho cariño, con mucho amor y con mucho gusto para compartir con vosotros y con esta ventana maravillosa que tenéis abierta. Muchas gracias de corazón. Gracias. Gracias de corazón, Emilio. Gracias, Antonio. Gracias a todos, Bueno, a todas. solo, y seguiremos hablando. Sí. Solo me falta decir quién viene mañana, Juan. Sí, mañana Sí, tenemos pues, también otro programa maravilloso con Michael Norris y Amada Selina. Llamada Selina. Mañana está También Michael muy, Norris y Amada Selina, sí. muy querido. Michael Norris y Amada Selina, y Amada Selina, Michael Norris. Muy bien. Y Juan y Antonio, que deben que decirlo. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, querido Emilio. Gracias a todos por estar ahí siempre. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao. Gracias, Emilio. Un gran abrazo. Gracias.